Hay cosas que una aprende a no mirar cuando vive en una ciudad de 9 millones de personas. Aprendes a no mirar los ojos del hombre que duerme en la escalera del metro. Aprendes a no mirar las manos del adolescente que se acerca demasiado a tu bolso. Aprendes a no mirar el llanto de la mujer sentada frente a ti en el vagón. Porque si la miras tendrás que sentir algo. Y sentir algo a las 7 de la mañana, cuando apenas has dormido 4 horas y el café no te ha llegado a la sangre, es un lujo que no puedes permitirte. Mi nombre es Valentina Estrada. Tengo 31 años. Trabajo en un despacho contable en la colonia Roma. Todos los días tomo el metro en la estación Tacubaya a las 7:02 de la mañana. Vagón número 4. Asiento junto a la puerta izquierda. Lo he hecho durante 3 años. 1095 veces, si descontamos fines de semana y los días que estuve enferma. No es disciplina, es inercia. Es el piloto automático que se activa cuando tu vida se ha convertido en una secuencia de actos repetidos sin significado. El vagón 4 del metro a las 7:42 es un ecosistema predecible. La señora de las quesadillas que huelen a aceite quemado sube en Juanacatlán, el estudiante de audífonos enormes que mueve la cabeza como si estuviera en un concierto privado sube en Chapultepec. La pareja que se besa como si el mundo se acabara siempre se baja en Insurgentes. Yo los conozco a todos sin conocer a ninguno. Son figurantes en la película repetitiva de mi rutina, pero hay uno que es diferente. El hombre del abrigo gris. No sé cuándo empecé a notarlo. Quizás fue hace 6 meses. Quizás hace más en la memoria estramposa cuando se trata de cosas que siempre han estado ahí. Es como preguntarte, ¿cuándo empezaste a notar que respiras? Simplemente, un día te das cuenta. Siempre estás sentado en el mismo lugar, el asiento de enfrente. Ligeramente a la izquierda, junto al cristal que da al túnel. Lleva un abrigo gris largo, de esos que ya nadie usa, con el cuello levantado, aunque no haga frío. Tiene el pelo oscuro peinado hacia atrás, la piel pálida y unas manos finas que descansan siempre sobre sus rodillas, inmóviles, como si fueran de porcelana. Nunca lee, nunca mira el teléfono, nunca duerme. Solo mira al frente, con unos ojos quietos de color indefinido, como si estuviera concentrado en algo que nadie más puede ver. Lo más inquietante es que nunca lo he visto subir ni bajar. Cuando yo entro al vagón, él ya está ahí. Cuando yo me bajo en mi estación, él se queda. Durante meses, fue simplemente una presencia, un detalle visual que mi cerebro archivaba sin procesar. Pero entonces empecé a notar algo que cambió todo. Me miraba no de la forma en que los hombres miran a las mujeres en el metro, con esa hambre torpe y descarada que una aprende a ignorar desde los 14 años, él. Me miraba como se mira a alguien que está a punto de cruzar una calle sin ver el camión que viene, con urgencia, con una tristeza pesada y antigua, como si supiera algo sobre mí que yo no sabía. La primera vez que nuestros ojos se encontraron, sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los talones. Fue un instante brevísimo. Él apartó la mirada inmediatamente, como si lo hubiera atrapado haciendo algo prohibido. Yo me puse los audífonos y subí el volumen, como hago siempre que el mundo se acerca demasiado. Pero al día siguiente, volvió a mirarme. Y fue igual en los siguientes días. Y siempre con esa misma expresión. No amenaza, no. Deseo, era algo peor. Era lástima. El martes 12 de noviembre, a las 7:48 de la mañana, entre las estaciones de Sevilla y Chapultepec, el hombre del abrigo gris se levantó de su asiento por primera vez en 6 meses. El vagón iba lleno, pero la gente se apartó para dejarlo pasar sin que él lo pidiera, como si su cuerpo emitiera un campo de fuerza invisible. Se detuvo frente a mí a Jolia, a algo que no pude identificar, algo frío, como tierra mojada después de una tormenta. Extendió su mano. Entre sus dedos de porcelana había un papel doblado en 4 partes. Lo tomé por reflejo. Cuando levanté la mirada, él ya estaba caminando de vuelta a su asiento, con ese paso silencioso que parecía no tocar el suelo. Desdoblé el papel. La letra era elegante, temblorosa, escrita con tinta azul oscuro. No te bajes en tu estación. Hoy no confía en mí. A mi primera reacción fue miedo, a la segunda, rabia. Un desconocido dándome órdenes en un papel. ¿Quién se creía? Busqué sus ojos para desafiarlo, para demostrarle que no me intimidaba. Pero él ya no me miraba. Miraba al frente, como siempre, con las manos sobre las rodillas, como si nada hubiera pasado. Cuando el metro llegó a mi estación, me bajé.
Por supuesto que me bajé, subí las escaleras, caminé las 3 cuadras hasta la oficina, me senté en mi escritorio, encendí la computadora. No pasó nada. Arrugué el papel y lo tiré en el bote de basura junto a la cafetera. Al día siguiente, miércoles, él estaba ahí. Mismo abrigo, a mismo asiento. Pero esta vez, cuando el metro arrancó, ya tenía el papel preparado. Se levantó antes, caminó hacia mí con esa fluidez inquietante y me lo entregó sin decir una palabra. Sus dedos rozaron los míos, estaban helados. No fríos en helados, como si viniera de un lugar donde el calor no existe. Desdoblé la nota en ya. Ayer tuviste suerte, mañana no la tendrás. Bájate una estación después. Por favor, en esas 2 últimas palabras me detuvieron. Por favor, no era una orden, era una súplica. Esa noche no dormí. Busqué en internet a nombre abrigo gris, Metro Ciudad de México, nada. Revisé grupos de Facebook de acoso en transporte público, nada. Se lo conté a mi compañera de oficina, Mariana, y ella me miró como si estuviera loca. 6 meses y nunca me lo mencionaste. No parecía importante. ¿Un tipo que te mira todos los días en el metro no te parece importante? Mariana insistió en que lo denunciara. Yo asentí, pero algo en mi interior resistía. Hay una diferencia entre el miedo y la intuición. El miedo te paraliza, a la intuición te empuja. Y lo que yo sentía no era miedo, era algo más profundo. Como si una parte de mí, una parte que no controlaba, reconociera a ese hombre. Como si ya lo hubiera visto antes, no en el metro, sino en otro lugar, en otro tiempo, en la bruma de un recuerdo que no lograba enfocar. El jueves 4º día tomé una decisión que desafiaba toda lógica. No me bajé en mi estación. Me quedé sentada, con el corazón golpeándome las costillas, mientras las puertas se abrían y la marea de gente salía y entraba. Miré al hombre del abrigo gris. Por primera vez en 6 meses lo vi hacer algo diferente. Cerró los ojos y exhaló. Como alguien que ha estado conteniendo la respiración durante mucho tiempo, me bajé en la siguiente estación. Caminé de vuelta las 5 cuadras. Llegué 15 minutos tarde a la oficina. Mariana me preguntó por qué y le inventé algo sobre el tráfico. A las 10 de la mañana, Mariana gritó desde su escritorio: «Valentina, ven a ver esto». En la pantalla de su computadora, el portal de noticias mostraba un encabezado con letras rojas a nombre: «Apuñala a mujer en estación del metro. Víctima en estado crítico». Leí la nota con las manos temblando. El ataque había ocurrido a las 7:51 de la mañana, en mi estación, en el andén donde yo me bajo cada día. La víctima era una mujer de 30 y pocos años, cabello castaño, abrigo rojo, mochila negra, exactamente como yo. Me senté en el suelo de la oficina porque las piernas dejaron de sostenerme. Mariana me trajo agua, me preguntó qué me pasaba, pero yo no podía hablar. Solo veía la imagen borrosa de la nota doblada en 4 partes. Esa letra temblorosa que me había rogado que no me bajara. Él lo sabía. El viernes fui al metro a las 7:42, con la certeza irracional de que necesitaba verlo, hablarle, entender. Me senté en mi lugar, el tren arrancó. Miré el asiento de enfrente en vacío. El lunes, vacío. El martes, vacío. Toda la semana, todo el mes. El hombre del abrigo gris se había evaporado, como si su única función en el universo hubiera sido entregarme 2 notas y desaparecer. La ausencia fue peor que la presencia, porque mientras estuvo ahí, era un misterio. Ahora que no estaba, era una obsesión. Necesitaba saber quién era, necesitaba una explicación racional, un ancla en la realidad que me impidiera aceptar lo que mi intuición gritaba a voces. Llamé a un amigo que trabaja en el sistema de vigilancia del metro. Le pedí un favor enorme. El tipo de favor que puede costarle el empleo a alguien. Necesitaba las grabaciones de las cámaras del vagón 4 de los últimos 6 meses en el trayecto de las 7 a 42. Tardó 2 semanas en conseguirlas. Me las entregó en un disco duro externo, en una cafetería, mirando por encima del hombro. Si alguien pregunta, «¿Yo no te di nada a nadie?», preguntará Ann. Esa noche, en mi departamento, conecté el disco duro. Abrí el primer archivo. La fecha correspondía a 6 meses atrás. El primer día que recordaba haber visto al hombre del abrigo gris. La imagen era granulosa, en blanco y negro, con ese ángulo cenital distorsionado de las cámaras de seguridad. Ahí estaba yo, entrando al vagón, sentándome en mi lugar,
junto a la puerta izquierda. Y frente a mí, el asiento de enfrente en vacío. Pasé al siguiente día en vacío, al siguiente, igual. Revisé semanas enteras, avanzando cada fotograma, buscando al hombre del abrigo gris con la desesperación de quien busca una prueba de su propia cordura. No estaba en ninguna grabación, en ningún fotograma. Durante 6 meses de registrus, el asiento frente a mí aparecía siempre desocupado, pero había algo peor. En las grabaciones del martes 12 de noviembre, el día de la primera nota, la cámara me mostraba a mí levantándome de mi asiento, caminando hacia el centro del vagón, extendiendo la mano hacia el aire, tomando algo invisible y volviendo a sentarme. Luego me mostraba leyendo mis propias manos abiertas, con los ojos muy abiertos, moviendo los labios, hablando sola, leyendo el vacío, tomando notas. De la nada, cerré la computadora. Me quedé sentada en la oscuridad de mi departamento durante horas, escuchando el zumbido del refrigerador. De pronto sonaba como el rugido de un tren subterráneo acercándose. Había 2 posibilidades. La primera, estaba loca. El hombre no existía, las notas no existían, y mi cerebro había fabricado una alucinación para salvarme la vida por accidente. La segunda posibilidad era peor, porque implicaba que las leyes del universo que yo conocía eran insuficientes para explicar lo que me había sucedido. Pero había un detalle que no me dejaba dormir. Un cabo suelto que se enredaba en mis pensamientos como una espina en la garganta. La mujer apuñalada. Cabello castaño, abrigo rojo, mochila negra. No era una descripción genérica, era mi descripción. Llevamos el mismo uniforme invisible, ella y yo, como si la ciudad nos hubiera cortado con la misma tijera. Necesitaba saber quién era esa mujer. La busqué en los registros del hospital. Se llamaba Andrea Lozada. Tenía 33 años y sobrevivió al ataque con una cicatriz que le cruzaba el abdomen como un río seco. Conseguí su dirección a través de Mariana, que conocía a alguien en el Ministerio Público. Fui a verla un domingo. Vivía en un edificio gris de la colonia Doctores, 3er piso, puerta sin timbre. Toqué con los nudillos. Me abrió una mujer delgada, con ojeras profundas y la mirada de alguien que ha dejado de confiar en los espacios abiertos. Andrea Lozada, ¿quién pregunta? Mi nombre es Valentina Estrada. Yo tomo el metro todos los días en la misma estación donde usted fue atacada a la misma hora. Necesito hacerle una pregunta. Me miró durante un largo rato, calibrándome, decidiendo si yo era un peligro o simplemente otra persona rota buscando respuestas, y después me dejó pasar. Su departamento era pequeño, ordenado, con olor a cloro y café frío. Nos sentamos en una mesa de plástico junto a la ventana. Ella no me ofreció nada y yo no esperaba nada. ¿Qué quiere saber? El día del ataque. ¿Usted vio algo antes? ¿Alguien le advirtió? ¿Alguien intentó? Me detuve. Andrea había dejado de mirarme a los ojos. Miraba la mesa, sus manos temblaban. Hubo un hombre, dijo en voz baja. El aire de la habitación se volvió sólido y gélido. Un hombre con un abrigo gris estaba en el andén. Me tomó del brazo cuando yo iba a subir las escaleras y me dijo que no subiera, que esperara al siguiente tren. Yo me solté. Pensé que era un loco. Subí las escaleras. Y entonces, no terminó la frase. No hacía falta. ¿Lo había visto antes? Pregunté con la boca seca. Nunca, pero su cara. Había algo en su cara que me resultaba familiar, como si lo conociera de un sueño. O de una foto vieja. Saqué mi teléfono. Busqué en mis archivos una imagen que llevaba semanas guardada. Una imagen que había encontrado en el archivo digital de un periódico durante mis noches de insomnio investigando. Era una nota policial de hacía 10 años. El titular decía: a mujer asesinada en estación de metro. Hija de 21 años la esperaba en casa. La víctima se llamaba Gabriela Estrada de Lozada Estradan. Mi apellido, Lozada. El apellido de Andrea. Leí el artículo con los ojos nublados. Gabriela era mi madre. Se había casado en segundas nupcias con el padre de Andrea. Yo tenía 21 años cuando la mataron. Andrea tenía 23. Éramos hermanastraus. Pero el segundo matrimonio de mi madre había sido breve y amargo. Y yo nunca conocí a la otra familia. Mi madre iba a verla en secreto, tomando el metro cada mañana, sin decírmelo. Avergonzada quizás de la fractura entre sus 2 vidas. La mataron en el andén a las 7:51. Un hombre con un cuchillo.
sin motivo, sin lógica. La violencia aleatoria de una ciudad que devora a sus hijos, pero había un testigo. El artículo lo mencionaba al final, en un párrafo breve que el periodista consideró irrelevante. Un hombre de abrigo gris que estaba en el andén, que gritó, que intentó interponerse, que llegó un segundo tarde. Las cámaras del metro lo captaron arrodillado junto al cuerpo de mi madre, sosteniéndole la mano mientras la sangre se extendía por las baldosas. La policía lo interrogó. Se llamaba Emilio Vargan, tenía 58 años. Era un oficinista jubilado que tomaba el metro todos los días por costumbre, porque la soledad de su departamento lo asfixiaba. Declaró que había visto al atacante acercarse a mi madre por detrás, que había gritado para advertirle, que ella no lo escuchó porque llevaba audífonos, que llegó demasiado tarde. Emilio Varga murió 3 días después del incidente, un infarto fulminante en su departamento. Lo encontraron sentado en un sillón, con el abrigo gris puesto, mirando hacia la puerta, como si esperara a alguien. Admiré a Andrea. Andrea me miraba a mí. Las dos teníamos los ojos llenos de una comprensión terrible. El hombre que me advirtió en el metro durante 6 meses era el mismo hombre que intentó salvar a mi madre y no pudo. Había muerto con esa deuda y alguna fuerza que no tiene nombre en ningún idioma que yo conozca. Lo había mantenido sentado en aquel vagón, esperando, mirando, vigilando, hasta que pudo hacer lo que no hizo a tiempo 10 años atrás. Salvar a las hijas. Volví al metro al día siguiente. Me senté en mi lugar. El asiento de enfrente estaba vacío, como llevaba semanas estando, pero esta vez no busqué al hombre del abrigo gris con los ojos. Lo busqué con algo más antiguo que la vista, y por un instante, entre el parpadeo de las luces del túnel, sentí algo frío rozar el dorso de mi mano. Un roce leve, casi imperceptible, como el suspiro de alguien que por fin puede descansar. Miré mis dedos. No había nada, pero sobre mi regazo, donde juro que no había nada un segundo antes, había un papel doblado en 4 partes. Lo abrí con las manos temblando. La letra era la misma, temblorosa, elegante, tinta azul oscuro. Pero esta vez no era una advertencia. Perdóname por no haber llegado a tiempo con ella. Cuídate mucho, Valentina. ¿Tu madre? Te manda decir que ya no uses audífonos en el metro. Doblé el papel. Lo guardé en el bolsillo del abrigo. Ese abrigo rojo que mi madre me regaló y que llevo puesto cada invierno sin saber por qué. Las puertas se abrieron en la siguiente estación. La gente entró y salió. El metro siguió su curso bajo la ciudad, indiferente y puntual. Y en el asiento de enfrente, vacío para las cámaras pero no para mí, el aire olía a tierra mojada después de una tormenta.